Comencemos con una palabra de oración. Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy, Señor. Te agradecemos nuevamente por la oportunidad de dedicarte estas jóvenes vidas esta mañana. Señor, qué honor y privilegio es poder ver a nuestros hermanos y hermanas crecer en la iglesia, y qué honor y privilegio es para nosotros ser parte de eso. Señor, oramos por la enseñanza de hoy. Señor, tu palabra. Simplemente te alabamos porque la has dado tu palabra, Señor. Y oramos mientras trabajamos en esto esta mañana, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Sácame del camino, Señor. Escóndeme detrás de la cruz para que seas tú todo lo que queramos saber de ti hoy. Oramos por los niños, el ministerio infantil, Señor, y por cada niño que entra por las puertas de este edificio, para que lleguen a conocer a Jesús como su Señor y Salvador, que lo conozcan cada día más y más. Oramos por aquellos que enseñan a nuestros hijos, que les dé sabiduría, guía y fortaleza. Y nuevamente, Señor, te pedimos que quites cualquier distracción en este momento y que hables a nuestros corazones, como sabemos que lo harás en el nombre de Jesús. Oramos y todo el pueblo de Dios dice amén. Ok, si nos pasamos 5 minutos, por favor, no. Había demasiada ternura, así que podemos pasarnos 5 minutos. Solo quiero avisarles a todos con anticipación. Vamos a concluir hoy el libro de Primera de Corintios. Terminaremos hoy el capítulo 16. Ha sido un viaje emocionante a través de este libro. Algunos temas difíciles que Pablo nos ha presentado en su carta a los Corintios. Algunos de esos temas que trató fueron sobre las divisiones en la iglesia. Trató sobre los peligros de inmoralidad sexual. Habló sobre el matrimonio en la vida de un creyente. Habló sobre los ídolos, sobre la comida sacrificada a los ídolos, sobre cómo observar adecuadamente la cena del Señor. Pasó algún tiempo tratando sobre los dones espirituales y el uso apropiado de esos dones, y se aseguró de enfatizar que el Espíritu Santo da dones a su discreción, y que cada creyente tiene dones, pero no todos los creyentes tienen todos los dones. No podemos olvidarnos del capítulo 3, el capítulo del amor, que está lleno de palabras que no tengo duda de que probablemente hayas escuchado en una boda, pero son difíciles, cosas difíciles con las que debemos lidiar. Ese capítulo podría ser el más difícil para mí. En el libro de Primera de Corintios, cuando lees cómo se supone que debe ser el amor, se vuelve difícil. Puedes preguntarle a mi esposa. Ella probablemente te dirá en un momento honesto que a veces puede estar irritable. Lo sé, sorpresa, sorpresa, sorpresa. Pero ahí lo dice, ahí mismo lo dice. Dice que el amor no es irritable. Es difícil. Hay cosas difíciles ahí que probablemente cada uno de nosotros tenga que elegir. Algo de esa lista en el que debemos trabajar. En el capítulo 3 se habla mucho sobre el amor y luego hablamos sobre la resurrección de Cristo. Hablamos sobre la resurrección de los muertos y como enseñó el pastor Tom el domingo pasado, hablamos sobre el cuerpo resucitado. Y eso nos lleva a nuestro capítulo final en el libro de 1 Corintios, al capítulo 16. Algunas veces la gente suele saltarse el último capítulo de las cartas de Pablo porque generalmente están llenas de instrucciones de último momento o saludos o firmas finales. A veces puede que no sepamos de inmediato quiénes son esas personas a las que se refiere Pablo en los resúmenes finales de sus cartas, etc. Algunas personas pueden omitirlo, pero no vamos a hacer eso. No queremos hacerlo. Hay instrucciones y pequeños detalles aquí en el capítulo 16 que nos ayudan a comprender no solo la mecánica de la vida cotidiana como un seguidor de Cristo maduro, sino también la mecánica del ministerio cotidiano. Dicho eso, profundicemos en los versículos 1 al 4, capítulo 16, 1 al 4. Ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di en la iglesia de Galacia. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén. Y si parece oportuno que yo también vaya, ellos pueden viajar conmigo. Pablo afirma aquí en el versículo 1 que está respondiendo a una pregunta
pregunta hecha por la iglesia de Corinto. Algunos otros lugares donde Pablo introduce un tema nuevo y hace referencia a que está respondiendo una pregunta o está respondiendo una inquietud planteada, obviamente la iglesia de Corinto envía una carta a Pablo y Pablo les responde sus preguntas en la carta de respuesta. Y esta última pregunta que está abordando es sobre guardar lo mejor para el final. Pablo les dice que dé lo mejor al final. Les daré algunos antecedentes. El tiempo durante el ministerio de Pablo fue un tiempo difícil para los creyentes de todas partes de la iglesia primitiva, pero especialmente en Jerusalén. Durante ese tiempo, tanto los judíos como los romanos comenzaron a conspirar contra los cristianos en Jerusalén, que fueron perseguidos y en general simplemente se las arreglaron. La vida era difícil para los seguidores de Cristo y además hubo varias hambrunas durante ese tiempo, por lo que la persecución, la falta de alimentos, la pobreza y todo eso estaba en juego de los cristianos en Jerusalén y es una lista difícil con la que lidiar en la vida. Entonces, debido a la gran necesidad en Jerusalén, Pablo comienza este último capítulo ordenando a los corintios que hagan colectas para enviarlas a Jerusalén y las colectas deben ser para el pueblo de Dios. A veces las traducciones dicen para los santos. La palabra griega para colecta usada aquí es logia y significa que uno es una colecta extra. Eso no es un impuesto obligatorio para el pueblo de Dios. Es dar lo que puedas en esa situación. Sabemos por la carta de Pablo a la iglesia de Galacia que el corazón de Pablo está apesadumbrado por los pobres. En el libro de Gálatas, Pablo escribe que él y Bernabé están predicando en Jerusalén y que Santiago, Cefas y Juan los reconoce como dotados de Dios para predicar a los gentiles. Y luego vemos en Gálatas 2:10 que Santiago, Cefas y Juan le dan este consejo a Pablo. Pablo escribe, la única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Pablo tiene un fuerte deseo de ayudar a los pobres y estas colectas adicionales que ordenó a las iglesias que hicieran eran para ayudar con esa causa de llevar alivio a los necesitados en Jerusalén. Pablo dice que deben recolectar el dinero y luego hace lo mismo que le dijo a la iglesia de Galacia y ese procedimiento se establece en nuestros siguientes versículos, en los versículos 2 al 4. Así que miremos esos versículos de nuevo. El primer día de la semana cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén y si parece oportuno que yo también vaya, ellos pueden viajar conmigo. Así que aquí está el procedimiento que establece Pablo. Él indica que cada persona debe dar una porción, pero no hay una cantidad específica, por lo que podemos suponer que esta cantidad de la ofrenda la determinará el dador de cada persona individualmente. Él dice que la colecta debe realizarse el primer día de la semana y que debe realizarse cada semana. No en una suma global. Cuando llegue Pablo, el dinero debía llevarse a la iglesia el primer día de la semana. Ahora bien, el primer día de la semana es domingo. Es otro indicador en el Nuevo Testamento de que la iglesia cristiana primitiva se reunía el domingo y no el Shabbat, que era el sábado. Los primeros cristianos se reunieron ese primer día. Y realmente esto fue para conmemorar la resurrección de Jesús de la tumba el domingo. Pablo indica que no quiere que todo el dinero esté reunido cuando llegue y lo más probable es que Pablo no quiere manipular la compulsión de la gente a dar por su presencia entre ellos. Habrá una ofrenda continua dada una vez a la semana a discreción del que da, no ahorrada, y se dará todo de una vez. Dije en el segundo servicio que si fuese por mí, si dejo el dinero a un lado y simplemente lo dejo reposar allí y que crezca, hay más tentación en sucumbir en eso. Y eso podría haber sido algo de lo que Pablo estaba pensando aquí también. Dado una vez a la semana, sacado de tus manos y ponerlo en las manos de aquellos que se encargarán de él. Pablo luego dice que cuando llegue a recoger la ofrenda va a escribir cartas personales de recomendación para las personas de los corintios que elijan para llevar ese regalo de regreso a Jerusalén. Presumiblemente, estos mensajeros con estas cartas serían inmediatamente aceptados en Jerusalén. Cuando llegaran allí, sabrían de dónde vino el dinero, quién envió el dinero y para qué se utilizará. Entonces, Pablo también da la opción de que esos mensajeros viajen con él cuando esté listo para regresar a Jerusalén y viajar con los mensajeros elegidos por los propios corintios. También habrían mantenido a Pablo irreprochable mientras viajaba con una gran suma de dinero.
Ahora bien, cuando pensamos en esto, esta oferta es realmente una colecta de benevolencia para el pueblo de Dios en Jerusalén. Jesús habló mucho sobre ayudar a los pobres entre nosotros y Pablo ciertamente tomó esas instrucciones en serio. Estaba ansioso por ayudar a los necesitados. La palabra usada para don en el versículo 13 es charis, que significa gracia o buena voluntad o un regalo dado gratuitamente. Esta palabra se usa una y otra vez en el Nuevo Testamento, así que nuevamente vemos que lo que Pablo está instruyendo aquí es un regalo más allá de lo normal y la cantidad será decidida por el dador. La colecta se tomó para aliviar el sufrimiento de los necesitados, así que esta es una ofrenda de buena voluntad. A mediados y finales del siglo XVIII, en Inglaterra, la revolución industrial provocó un desempleo masivo y una pobreza extrema. Si alguno de ustedes ha visto alguna vez una versión de Charles Dickens del cuento de Navidad, probablemente recuerde la aterradora escena en la que el fantasma del regalo de Navidad transporta a Ebenezer Scrooge en el medio de la nada. Es realmente como un campamento para personas sin hogar y muestra a las familias y los niños que viven en extrema pobreza, sin comida o sin refugio. Esa escena, cuando yo era joven, esa escena yo diría que me asustó de todos los Dickens que habían por ahí. Está bien, está bien. Gracias por soportarme. Cuando veo esa escena de nuevo, ahora me conmueve porque todavía hay lugares en el mundo hoy en día donde la vida se ve así. Durante ese periodo en Inglaterra, entre mediados y finales del siglo XVIII, las iglesias tomaban muy en serio la idea de ayudar a los necesitados. Aquellos que tenían dinero o recursos se unían y esos esfuerzos generalmente eran dirigidos por la iglesia. Ahora, no todas sus ideas eran geniales. Algunas ideas de las cosas que intentaron en realidad empeoraron la vida de aquellos a quienes intentaban ayudar, pero lo intentaron. Hicieron todo lo posible para ayudar, proporcionaron alimentos, proporcionaron ropa, proporcionaron refugios, en algunos casos proporcionaron trabajo. Y me recuerda a esta pequeña iglesia que conozco en Willow Street, en Lebanon. Es realmente una de las cosas que más amo de esta iglesia. Calvary Chapel Lebanon está comprometida cuando se trata de ayudar a los necesitados que nos rodean. Nuestro equipo de benevolencia, nuestra despensa de alimentos, nuestro ministerio de vestimenta, abrigo, el ministerio de oración, el ministerio de residencia, nuestro ministerio de transporte que ayuda a traer personas aquí. De otro modo, no podrían llegar a la iglesia y el hecho de que nuestras puertas están abiertas a todos. Creo que Calvary Chapel Lebanon ha demostrado que también toma muy en serio el mandato de Jesús de ayudar a los necesitados entre nosotros. Realmente es el corazón de Dios y, por lo tanto, es un honor ser parte de esta comunidad de fe. Ahora bien, después de que Pablo instruye a la iglesia de Corinto sobre esta colecta especial, le da un pequeño itinerario de viaje y sus planes durante su viaje, así que veamos los versículos 5 al 9. Dice, los visitaré después de haber ido a Macedonia, pues estoy pensando pasar por Macedonia. Tal vez me quede un tiempo con ustedes, quizás todo el invierno, y después podrán enviarme a mi próximo destino. Esta vez no quiero hacerles una visita corta nada más y luego seguir mi viaje. Deseo ir y quedarme un tiempo si el Señor me lo permite. Mientras tanto, seguiré aquí en Éfeso hasta el Festival de Pentecostés. Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. Nuestras decisiones, cada decisión que tomamos, se hace mejor cuando la dejamos la decisión final en manos del Señor. Podemos tener una idea de lo que queremos, a dónde queremos ir, o un plan bien diseñado, pero siempre debemos confiar en Dios, la última palabra. Y Pablo le está diciendo a sus hermanos y hermanas en Corinto que tiene algunos planes de viaje, tiene un marco de tiempo, pero también dice, sí, el Señor me lo permite. Sabemos que al estudiar esta carta, los escritos de Pablo son desde Éfeso. Éfeso está en el borde occidental de Turquía, lo que ahora es Turquía. Quiere viajar al norte a través de Macedonia, al norte de Grecia y hasta Corinto. Y quiere quedarse un tiempo, no solo pasar, quiere quedarse un tiempo. Y podemos suponer que tal vez la razón por la que quiere quedarse un tiempo es porque acaba de leer esta carta de la iglesia en Corinto sobre las desordenadas que están las cosas y todos los problemas que están teniendo.
Soy una persona a la que le gusta un plan, me gusta planear las cosas, así que sé qué esperar. Quizás algunos de ustedes aquí realmente podrían disfrutar simplemente dejando que las cosas se den y seguir el instinto. Eso no soy yo. Me gusta un plan trazado, pero encontré esto del comentarista Morgan y lo encontré maravilloso. Él dijo, conozco la fascinación de tener un programa y tener todo en orden y saber hacia dónde vamos, pero hay que dejar espacio en cualquier caso para la interferencia de Dios. Me encanta para la interferencia de Dios. Pablo da su plan y dice, esto es lo que quiero hacer, a menos que Dios dirija mi camino en otra dirección. O me dice que debo quedarme o irme. Él permanecerá abierto a la interferencia de Dios. ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué Pablo no sale ahora de Éfeso y comienza su viaje inmediatamente a Corinto? Bueno, los versículos 8 y 9 nos lo dice. Mientras tanto, seguiré aquí en Éfeso hasta el festival de Pentecostés. Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. A pesar de la fuerte oposición, incluido un motín que se describe en el capítulo 19 de Hechos, Pablo ve una gran oportunidad para promover el Evangelio de Cristo en Éfeso y está decidido a permanecer allí hasta Pentecostés para continuar su obra para el Señor en esa área, a menos que, por supuesto, el Señor le indique lo contrario. Pablo ahora centra su atención en algunas actualizaciones, algunas instrucciones acerca de otros obreros para el Evangelio de Cristo y comienza con Timoteo. Tenemos algunos antecedentes sobre Timoteo en las dos cartas de Pablo a Timoteo, acertadamente llamadas primera y segunda Timoteo. En el segundo versículo de primera de Timoteo, Pablo se refiere a Timoteo como su verdadero hijo en la fe. Claramente Timoteo ocupa un lugar especial en el corazón de Pablo. En los versículos 10 y 11, Pablo da instrucciones con respecto a la posible visita de Timoteo a la iglesia en Corinto. Veamos el 10 y 11. Cuando llegue Timoteo, no lo intimiden. Él hace la obra del Señor igual que yo. No permitan que nadie lo trate con desprecio. Despídanlo con su bendición cuando regrese para estar conmigo. Espero que venga junto con los demás creyentes. Así que un poco de contexto para tener perspectiva. La iglesia de Corinto no siempre respetó la posición de Pablo como apóstol y ministro del Evangelio. Pablo lo sabía. También sabemos por 1 Timoteo 4:12 que Timoteo era un hombre joven y que Pablo tuvo que ayudarlo a reforzar su confianza en cuanto a su papel en el reino de Dios. 1 Timoteo 4:12, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sea un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Estoy seguro de que la preocupación de Pablo es que si los hermanos y hermanas en Corinto no siempre respetan a Pablo, ¿cómo podrían tratar a Timoteo cuando llegue allí, especialmente considerando su juventud? Timoteo pasará por Corinto en su camino de regreso a Pablo, así que Pablo le recuerda a ellos que cuando llegue le demuestren respeto. Él es un hermano en Cristo y que cuida sus necesidades. Pablo dice que lo bendiga antes de enviarlo de regreso a mí. Pablo instruye esto porque Timoteo también está haciendo la obra del Señor, es un obrero para Cristo. Y Pablo vuelve a enfatizar el hecho de que los corintios necesitan apoyarlo, levantarlo y bendecirlo. Y luego veremos a Pablo dar un paso más y dar instrucciones para ayudar y animar a todos aquellos que sirven bien en el nombre del Señor. Veamos nuestro siguiente versículo. Pablo menciona a otro obrero para el Señor. El versículo 12 dice, ahora en cuanto a nuestro hermano Apolos, yo le rogué que fuera a visitarlos en compañía de los otros creyentes, pero él no estaba dispuesto a ir por el momento. Los verá después cuando tenga la oportunidad. ¿Qué sabemos sobre Apolos? Él lo menciona varias veces en este libro de 1 Corintios, pero también obtenemos información sobre él en el libro de Hechos, Hechos 18, 24 al 28. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso de la ciudad de Alejandría, en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y le enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila le escucharon predicar con valentía en la sinagoga,
Lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Le escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando la escritura, le explicaba que Jesús es el Mesías. Apolos es un hombre judío de Alejandría que estuvo en Egipto. Había una gran población judía allí. Tenía una buena educación, era un orador con talento natural, era un valioso ministro de la iglesia de Corinto. También predicó con valentía en las sinagogas de Éfeso y podemos ver en el pasaje que acabamos de leer en Hechos que aunque fue educado, aunque tenía talento, todavía se dejaba enseñar. Esa es una gran lección para nosotros. Dice que cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo invitaron a su casa y le explicaron el camino de Dios más adecuadamente para que pudiera servir mejor al Señor. Pablo indica en nuestros versículos de hoy que Apolo se negó a viajar a Corinto en este momento a pesar de que Pablo lo instó a ir. No se da ninguna razón por qué un palestino quiere hacer ese viaje, pero lo que esto nos muestra es que Pablo no asume tener autoridad suprema sobre otros apóstoles de Jesús. Él apuntó que incluso instó a Apolos a ir a Corinto, pero se negó a ir, y ahí es donde Pablo lo deja. No insiste más en el tema, solo transmite esta información. David Guzik lo dijo de esta manera en su comentario. Dijo que Pablo no se sentó como oficial al mando de Apolos, que es mencionado entre los apóstoles. Esto da una idea poco común de cómo los líderes de la iglesia primitiva se relacionaban de manera que no era una situación jerárquica y que Pablo no dictaba su voluntad sobre Apolo. Me pareció interesante ver esa idea de cómo funcionaban esas relaciones. Y eso nos lleva a los versículos 13 y 14. Ahora bien, cuando leas este capítulo común, todos estos dos versículos 13 y 14, les podría resaltar un poco el hecho de que ellos parecen fuera de lugar, pero ellos están justo en medio de actualizaciones sobre otros apóstoles que realmente no parecen encajar donde están. Dicho esto, encuentro que estos son versículos más conmovedores de este capítulo cuando se trata de instruirnos en nuestras vidas hoy. Pablo está dando recordatorios aquí, necesitamos esos recordatorios hoy también. Así que veamos los versículos 13 y 14, dos versículos muy cortos, pero con mucho contenido en ellos. Versículos 13 y 14. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. Veamos los primeros 4 recordatorios que se encuentran en el versículo 13. Estén en alerta. Algunas traducciones dicen velar, estar alerta. Pablo dice que deberían estar velando, vigilando. ¿Para qué deberían estar en guardia? Bien, deberían estar vigilando y preparados para el regreso al Señor Jesucristo. Deberían estar en guardia contra cada ataque del enemigo. Debemos estar en guardia contra la tentación en todas las formas en que se presente. En realidad, Pablo simplemente está repitiendo un mandato que Jesús ya había dado en Mateo 24:42, que dice: así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Marcos 13:37, les digo a ustedes lo que digo a todos, manténganse despiertos esperándolo a Él. Mateo 26:41, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está así dispuesto, pero el cuerpo es débil. Como creyentes debemos permanecer en guardia y vigilantes, anticipando seriamente la segunda venida de Cristo. Eso fue cierto entonces y es vital hoy. Nuestro tiempo creemos que se está acortando. Las señales del regreso del Señor están aumentando. No sabemos cuándo, ni la hora exacta, ni el día exacto, pero nuestra anticipación debe impulsarnos a estar siempre observando y siempre listos. ¿Hay algún amante de los perros aquí hoy? ¿Vale? Voy a orar por el resto de ustedes. Espero que eso signifique que el resto de ustedes no son amantes de los gatos. Oraré por ti y oraré por ti.
Si alguna vez has tenido un perro, si te gustan los perros, entonces probablemente hayas visto a tu perro esperando con gran anticipación tu regreso a casa o a algún miembro de tu familia, tal vez sentado en la puerta. Si te gustan los perros, entonces puedes tener una imagen en tu cabeza. Ahora mismo sabes exactamente de lo que estoy hablando. Es un estado de alerta que surge cada vez que un auto pasa por tu casa, cada ruido afuera. Es un enfoque que solo se alivia con el regreso del que está ausente. Es un enfoque que solo se alivia con el regreso del que está ausente. Ahora, aparte de mover la cola y lamer, es como deberíamos vernos y sentir nosotros mientras esperamos pacientemente el regreso del Señor. Aparte de mover la cola y de lamer. Solo quiero agregar que nuestra anticipación también debería impulsarnos a querer compartir el amor de Cristo, compartir el Evangelio con más fervor, porque sabemos que el tiempo se está cortando. La segunda cosa que Pablo dice aquí en el versículo 13 es estar firmes o permanecer firmes en la fe. Y si recordamos al comienzo del capítulo 15, Pablo no le dio mucho crédito a la iglesia en Corinto, pero sí lo hizo en el capítulo 15, 1 y 2. A ver qué dice ahí. Dijo, ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Pablo les está dando un último recordatorio, aquí les elogia y luego les da la recomendación de que continúen firmes en su fe en Jesucristo. Es esa fe y solo esa fe la que los salvará. Pablo lo sabe y quiere darles ese recordatorio. La tercera cosa que dice Pablo en el versículo 13 es que sean valientes. Algunas traducciones dicen, pórtense valientemente. Voy a destruir esta palabra griega, pero el griego usa la palabra andromosia, que es la palabra que se usa para valiente. Este pasaje es el único lugar en el Nuevo Testamento donde se ve esta palabra y se traduce literalmente como ser un hombre. Pablo quiere recordar y animar a sus hermanos y hermanas en Corinto a abordar su fe con valentía y sin retroceder ante la oposición. Pablo ciertamente es un ejemplo viviente de lo que significa no retroceder ante la oposición. Oposición que deben abordar sus vidas con una valentía que solo puede provenir de confiar en Cristo en todas las cosas. Y luego la cuarta cosa que Pablo instruye aquí en el versículo 13 es que sean fuertes en el Señor, ya que toda nuestra fuerza viene del Señor. Salmo 28, 7. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. El versículo 8 de ese mismo capítulo dice, el Señor le da fuerza a su pueblo. Isaías 40, 31 dice, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Éxodo 15, 2. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. En medio de estos pensamientos finales, Pablo agrega estos 4 recordatorios para que sus hermanos y hermanas estén en guardia, se mantengan firmes, sean valientes y fuertes. El comentarista Clark hizo una conexión interesante en su comentario. Esto es lo que dijo. Dijo que los términos en este versículo son todos de vigilancia militar. Estén alerta, estén continuamente en guardia para que no sean sorprendidos por sus enemigos. Manténganse firmes en la fe, mantengan sus filas, no sean desordenados. Estén decididos a mantener sus filas ininterrumpidas, manténganse juntos, sean valientes. Cuando te ataquen, no te inmutes, mantén tu posición, resiste. Presiona hacia adelante, da en el clavo, mantente estable, conquista y luego sé fuerte. Si una compañía o división se enfrenta a una fuerza enemiga demasiado grande, hay que fortalecer esa división y mantener su posición para reunir todo su coraje y sostenerse unos a otros. No teman, porque el miedo los debilitará. Básicamente, Pablo está dando un plan de batalla. Pablo conocía la guerra que enfrentaría la iglesia primitiva, la había encontrado, la ha visto cara a cara. Y este recordatorio es para los corintios que deben abordar todos los días con este plan de batalla. Ahora quiero mirar estos 2 versículos nuevamente, versículos 13 y 14. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor.
Y esta es mi parte favorita de todo este capítulo. Pablo les da a sus hermanos y hermanas un plan de batalla y luego les da la vuelta a todo diciendo, y hagan todo con amor. ¿No suena eso exactamente como Jesús? Incluso cuando estamos luchando contra el mundo debería ver el amor de Cristo en nosotros. Eso nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a orar por los que nos persiguen. Recuerden el capítulo 13 de este libro donde Pablo enseñó que hagamos lo que hagamos. Si no tenemos amor, entonces no tenemos nada y da 4 recordatorios para que los corintios lo usen para defenderse. Pero su estrategia ofensiva es el amor. El plan de defensa es estar en guardia, mantenerse firmes, ser fuertes y valientes. Pero el plan de ataque está simplemente en una palabra, amor. El hecho de que este versículo parezca sobresalir y que parezca no encajar aquí donde Pablo lo tiene, hace que en mi mente sea más pronunciado, como si fuera a propósito. Siempre volver al amor. Y esas palabras profundas, después de estas palabras profundas, Pablo regresa e informa un poco más sobre algunos de los otros trabajadores de Cristo. Así que miremos los versículos 15 al 18. Ustedes ya saben que Estéfanas y los de su causa fueron los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia, y ellos tienen su vida puesta al servicio del pueblo de Dios. Les ruego, amados y hermanos, que se sometan a ellos y otros como ellos, que sirven con tanta devoción. Estoy muy contento de que Estéfanas, Fortunato y Acaico hayan llegado. Ellos me han dado la ayuda que ustedes no pudieron darme al no estar aquí. Ellos también han sido de mucho aliento para mí como lo fueron para ustedes. Muéstrenle agradecimiento a todos los que sirven así de bien. Estos 3 hombres que Pablo menciona aquí son Estéfanas, Fortunato y Acaico. Los eruditos escriben que estos hombres fueron los que trajeron la carta de la iglesia de Corinto a Pablo para que Pablo pudiera escuchar cuán desordenadas estaban las cosas y poder escribir su primera carta a la iglesia en Corinto. David Guzik escribió esto en su comentario y dijo que aparentemente Estéfanas era el cabeza de familia y Fortunato y Acaico eran 2 esclavos suyos que lo acompañaron en la visita de Pablo. Fortunato y Acaico, esos 2 nombres eran nombres comunes para esclavos o esclavos exlibertos. Estéfanas y su familia estuvieron en los primeros conversos al cristianismo en Grecia y como podemos ver aquí aceptaron a Cristo y luego dedicaron sus vidas a servir al Señor. Pablo menciona el bautismo de Estéfanas y su casa en el primer capítulo de este libro. Y ahora estos 3 hombres se preparan para llevar la carta de Pablo a Corinto para entregar las respuestas que Pablo escribió y Pablo pidió que fueran recibidos de vuelta, que se les dé el respeto y el honor que merecen por su servicio al Señor, y no solo a ellos, sino a cualquiera de los otros siervos del Señor que Pablo pueda enviar, que sean escuchados, que sean respetados. Pablo indica que está muy agradecido de que hayan venido a visitarlo porque ministraron sus necesidades, lo elevaron, hicieron lo que la iglesia de Corinto no hizo y tal vez la iglesia en Corinto estaba tan arraigada en lidiar con su propio desastre que simplemente se olvidaron de apoyar a Pablo en su trabajo, de elevarlo para orar por él. Sin duda, después de recibir la carta de Corinto, Pablo lee el desastre que está sucediendo allí y sobre los problemas que habría necesitado. Alienta e instruye a los creyentes en Corinto a hacer lo mismo con estos 3 hombres, así como con cualquier otra persona que se dedique a servir al Señor. Y eso suena correcto, ¿no es así? Debemos apoyar, alentar y mostrar aprecio y orar por aquellos entre nosotros que sirven fielmente. Nuestras palabras siempre deben construir, siempre deben animar. Luego Pablo cierra su primera carta a los Corintios y a su iglesia con un saludo final desde la iglesia en Asia, que recordaremos que es desde donde Pablo escribe. Versículos 19 y 20. Las iglesias de aquí en la provincia de Asia les mandan saludos en el Señor, igual que Aquila y Priscila y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia. Todos los hermanos de aquí les envían saludos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Pablo escribe nuevamente desde Éfeso, la costa oeste de lo que hoy es Turquía, que está justo en esa línea de Europa y Asia, y envía sus saludos finales desde la iglesia de las casas que están allí. Menciona a Aquila y Priscila, ellos albergan una iglesia en su casa y eso fue durante ese periodo, así que
Es como funcionó la iglesia primitiva, eran predominantemente iglesia doméstica. No comenzaríamos a ver edificios dedicados hasta más tarde en el tercer siglo, por lo que los creyentes se reunían para adorar, aprender y tener compañerismo en las casas. El verso santo que Pablo menciona aquí es una tradición judía, también era una tradición cristiana primitiva. Un simple saludo puede parecernos extraño hoy en día, pero esto era un saludo habitual en esa época, el beso santo. Y eso nos lleva a nuestros últimos 4 versículos de este libro en el capítulo 16. Leamos ahora del 21 al 24. Este es mi saludo de puño y letra. Pablo. Si alguien nos ama al Señor, tal persona es maldita. Señor nuestro, ven. Que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Mi amor a todos ustedes en Cristo Jesús. Pablo indica que estas son sus últimas palabras y las está escribiendo con su propia mano. Pablo viajaría con un secretario, él le dictaría a otra persona para que escribiera sus palabras. Pero al final de la carta, Pablo solía escribir las palabras él mismo y así, por su propia mano, Pablo da sus saludos finales a sus hermanos y hermanas en Corinto. Él dice que si alguien no ama a Jesucristo, si alguien no tiene el amor de Cristo en él, entonces esa persona está maldita. Y sinceramente es una declaración verdadera. Conocer a Cristo, conocerlo verdaderamente es amarlo. Y amar a Cristo es amar a su gente. No conocer o amar a Cristo resulta en separación eterna de Dios y esa es la maldición. La separación eterna de todo lo bueno es la razón por la cual Pablo y los demás apóstoles están trabajando tan duro para difundir las buenas nuevas de Jesucristo. Luego Pablo desea que la gracia del Señor Jesucristo esté con ellos y cierra la carta enviando su amor por ellos. Y el hecho de que Pablo cierre enviando su amor es importante. Esta carta está llena de reprimendas, correcciones e instrucciones para cambiar algunas palabras duras, algunas reprimendas. Pero Pablo termina la carta asegurándose de que sus hermanos y hermanas en Corinto sepan que Él los ama como Cristo los ama a ellos. Aunque Pablo tuvo que hablar verdades duras a los corintios, eso no significó que no los amaba. De hecho, fue porque los amaba que envió la carta, que los corrigió, que los reprendió, siempre con amor. Y nosotros debemos tratarnos unos a otros exactamente de la misma manera. A veces es necesario reprender, cuestionar o corregir, pero debe hacerse con amor y se acepta mejor cuando se hace con amor. Y así termina nuestro viaje a través de la primera carta de Pablo a los Corintios. Lo hicimos. Fue un viaje difícil. Hicimos muchas cosas difíciles, pero fue un viaje maravilloso a través de esta primera carta de Pablo a la iglesia de Corintios. Quiero dejarles hoy 3 cosas de este capítulo 16. 1. El corazón de Dios es para los pobres. El corazón de Dios es para los necesitados. Si estás de visita hoy o estás mirando en línea o escuchando en la radio, si Calvary Chapel no es tu iglesia local o tal vez estás buscando una iglesia a la que reunirte, entonces tengo este consejo para ti. Cuando estés buscando una iglesia, desde el principio, trata de descubrir cómo esa iglesia ayuda a los necesitados entre ellos. He estado en muchas iglesias donde se pone muy poco énfasis en ayudar a los necesitados. El corazón de Dios es para los más pequeños entre nosotros. Ayudar a los necesitados es una característica central absoluta de una iglesia saludable. Aprecio el hecho de que no tenemos que cavar muy lejos en Calvary Chapel, Lebanon, para ver que en esta iglesia se trata de ayudar a los necesitados. Mencioné anteriormente algunas de las formas en que cuidamos a los necesitados y todo su ministerio, sí, están bajo el paraguas de Calvary Chapel, tienen el nombre de Calvary Chapel, pero realmente estás bien. Eres Calvary Chapel. Y estos programas existen porque te encanta apoyarlos con tu tiempo, tus talentos, tu oración, la cantidad de tiempo e inversión que se pone en las personas que vienen a través de nuestro ministerio residencial. Aquellos en necesidad. Esta iglesia da un paso al frente y esos son ustedes. Ustedes son Calvary Chapel.
Por favor, sigue así. Por favor, continúa en esa misión, la misión establecida por Cristo. Mantén nuestros pies, los pies del pastor al fuego. Si una vez que eso cambia en absoluto, por favor, no creo que suceda, pero por favor, si ves eso, hay una misión, debes continuar en esta ciudad. Número 2, debemos animarnos constantemente unos a otros. El mundo en el que vivimos hace todo lo posible para desanimar a los cristianos y el mundo caído continuará persiguiendo al Seguidor de Cristo hasta el día en que Él regrese. Por eso es vital que nos animemos y nos construyamos unos a otros. Pablo da instrucciones en el versículo 13 sobre cómo debemos permanecer fuertes y valientes en nuestro servicio al Señor, estar siempre en guardia ante las trampas del enemigo. Necesitamos anticiparnos y velar por la llegada del Señor. Su regreso nos inspira a continuar trabajando para el Señor, pero ese trabajo no es fácil y luchamos todos los días contra el mundo que nos rodea, que está en manos del enemigo, y por eso debemos estar muy atentos para apoyarnos y animarnos y sobre todo amarnos y orar unos por otros. Y eso me lleva a la aplicación final de la enseñanza de hoy. Es muy simple. El amor. Estamos llamados a amar a Dios, amar a su iglesia, amarnos unos a otros. Todo lo que hacemos debe ir acompañado de una saludable dosis de amor. Es la característica definitoria de un seguidor de Cristo. He dicho antes que es la característica definitoria de un seguidor de Cristo. Y eso no significa solo que amemos cuando es conveniente. Si vamos a amar como Cristo amó, entonces estamos llamados a amar cuando no es conveniente. Estamos llamados a amar cuando es difícil hacerlo. Estamos llamados a amar cuando la persona a quien amamos no nos ama. Estamos llamados a amar en tiempos de aliento y en tiempos de reprensión. Pablo dedica gran parte de esta carta a reprender a la iglesia de Corintio por las cosas que estaban haciendo, para corregirlos, pero al final regresa al amor. El amor es nuestra opción predeterminada. Las disputas dentro de la iglesia deben abordarse con el reconocimiento de que el amor gobierna en la iglesia. Deberíamos modelar la capacidad de poder manejar diferentes opiniones o peleas y aún así mantener un sentido de amor y unidad. El mundo no verá ese ejemplo en ningún otro lugar. Y por lo tanto, si no modelamos eso, nadie lo verá. Pregúntate esta mañana si hay alguna situación en tu vida que no haya sido abordada con una base de amor. El amor desea la reconciliación o al menos un intento de reconciliación. Hay otro creyente con quien necesitas sentarte y discutir algo que te ha causado enojo o conflicto en tu vida. El amor requiere que hagamos el esfuerzo de resolver esas cosas con nuestros hermanos y hermanas. A veces el resultado no será la reconciliación, pero el amor significa que lo intentemos. Incluso si no llegamos a un acuerdo completo, nos comprometemos a continuar amándonos unos a otros. Amamos como Cristo ama, no es amor condicional. Pablo amaba a Dios y a su vez amaba al pueblo de Dios. Estamos llamados a hacer lo mismo. Permite que el amor sea la característica definitoria en tu vida sin importar las situaciones que te encuentres. Al escribir a la atribulada iglesia de Corintios, Pablo nos dio tantas cosas en las que pensar, tantas cosas que tratar de modelar, pero dio cada instrucción con amor y con el deseo de ayudar a sus hermanos y hermanas a fortalecerse en su fe, en su dedicación y su amor a Cristo. Será más fuerte, hará testigos, trabajadores más fuertes para el reino. Y así este libro se convierte en una carta no solo para los corintios, sino para cada uno de nosotros, y hay lecciones que cada uno de nosotros tomamos de este libro. Algunas de esas cosas pueden ser fáciles, otras mucho más difíciles, pero debemos continuar esforzándonos por aprender de los errores que cometieron los corintios, como dijo Pablo en 1 Corintios 11:1. Y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Que Cristo siga siendo su máximo ejemplo de compasión y empatía, de orden, de generosidad y de amor incondicional. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra, por lo que nos enseñas.
porque tenemos acceso a su enseñanza. Creemos en tu palabra, Señor, cada palabra. Te damos gracias porque nos amaste lo suficiente como para darnos una guía. Y oramos, Señor, para que nuestro amor sea obvio, que podamos amar como Jesús, que eso esté al frente de nuestras mentes todo el tiempo. Señor, también te alabamos por las formas en que usas esta comunidad de fe para llegar a los necesitados. Sabemos que ese es tu corazón, Señor. Señor, y sabemos que tu palabra dice en Proverbios, Señor, que cuando damos a los pobres le estamos prestando a los pobres, Señor, y seremos recompensados, Señor. Y confiamos en que sabemos que está en tu corazón y por eso queremos que así sea nuestro corazón y agradecerte por las oportunidades que nos brindas. Y Señor, puede que haya alguien aquí hoy, alguien escuchando, que no conoce tu amor, que no te conoce como Señor y Salvador. Y si ese eres tú y has escuchado al Señor hablándote esta mañana, si sentiste que el Señor tiraba de tu corazón, si quieres experimentar y conocer ese amor en tu vida y poder transmitirlo a otros, entonces quiero que hagas esta oración conmigo en silencio en tu corazón, ya que Dios puede escuchar tu corazón. Señor, soy un pecador, he cometido tantos errores, estoy cansado y sé que no puedo hacer esto por mi cuenta. Y por eso hoy, Señor, hoy quiero aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Lo reconozco. El Padre envió a su único Hijo a este mundo para vivir una vida perfecta y luego morir voluntariamente en una cruz donde yo debería haber estado colgado. La sangre de Jesús derramada por mi pecado para lavar mi pecado. Acepta ese pago. Te doy gracias, Jesús. Y ahora oro para que me des fuerzas para vivir una vida que te traiga honor y gloria a ti. Y solo a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos y todo el pueblo de Dios dice amén.